Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarles. Vamos a iniciar este tema de formación para catequistas para hablar sobre algunos aspectos doctrinales de la catequesis que es indispensable que todas las personas que le estamos sirviendo a la iglesia en la catequesis, en algún grupo de evangelización o en cualquier otro apostolado, pues tengamos muy en cuenta para darlo de una mejor manera y no estar compartiendo solamente nuestra perspectiva personal o lo que se me ocurre, o lo que yo pienso, o lo que creo, sino en verdad lo que Jesús nos vino a enseñar. Y también lo que nos enseña nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. ¿Sí? Bueno, y para empezar, debemos tener muy en cuenta lo que menciona hay documentos que la Iglesia Católica, después de su reflexión, su análisis, sus momentos de oración, ha sacado a la luz para, precisamente para iluminarnos, para guiarnos, para dejar muy claros los puntos que debemos tomar para la catequesis, ¿no? Para aclararnos qué es la catequesis, cuál es su misión, qué le toca, qué no le toca, etcétera, ¿no? Entonces voy a tomar un fragmento de este documento que es muy importante, que se lo recomiendo que lo lean completo. Está disponible en internet. Se llama Catequesis Tradende. Y ya en español, bueno, todos los documentos de la Iglesia oficiales están escritos en latín, porque el latín es la lengua oficial de la Iglesia Católica. Pero ya traducido al español, se llama la Catequesis en nuestros tiempos, ¿sí? O lo pueden conseguir también en físico en cualquier librería San Pablo, este, en, bueno, cualquier librería católica, ¿no? Es la que se me viene a la mente ahorita. Son estos libros como naranjitas, un poquito más fácil de ubicarlos. Esos libros naranjitas son documentos oficiales de la Iglesia Católica, ¿no? Que nos ayudan a comprender más su pensamiento, su enseñanza y a profundizar en el mensaje de Jesús, ¿sí? Y bueno, aquí dice algo muy importante este documento. Este fragmento es el numeral 14, se llama la catequesis, derecho y deber de la Iglesia. Dice, es evidente, ante todo, que la catequesis ha sido siempre para la Iglesia un deber sagrado y un derecho, ¿sí? Es algo importante, un deber sagrado y un derecho imprescriptible. Por una parte, es sin duda un deber que tiene su origen en un mandato del Señor. Esto es algo fundamental. Es decir, la catequesis que sale no es un mandato del Señor, es algo establecido por Jesús. E incumbe sobre todo a los que en la nueva alianza reciben la llamada al ministerio de pastores. Por otra parte, puede hablarse igualmente del derecho desde el punto de vista teológico. La teología es una ciencia que estudia a Dios. Lo voy a poner aquí de este lado. La palabra teología viene de la palabra teo, que significa Dios, y la palabra logos, que significa el estudio de Dios. Desde el punto de vista de la teología, todo bautizado por el hecho mismo de su bautismo tiene el derecho de recibir de la Iglesia una enseñanza y una formación. A esto, a lo que le llamamos la catequesis propiamente. Una enseñanza y una formación que le permitan iniciar
una vida verdaderamente cristiana. En la perspectiva de los derechos del hombre, toda persona humana tiene derecho a buscar la verdad religiosa y de adherirse plenamente a ella, libre de toda coacción por parte tanto de los individuos como de los grupos sociales y de cualquier poder humano que sea, de suerte que en esta materia a nadie se puede actuar contra su conciencia o se le impide actuar de acuerdo con ella. Es algo muy, muy importante que también el Papa Benedicto XVI lo retomar la iglesia de Jesús. Las palabras enseñan, ilustran, pero el ejemplo te arrastra. El ejemplo te lleva, te mueve, te impulsa a seguir también a Jesús. Y eso es lo que nos enseña la iglesia, ¿sí? No vamos a forzar a nadie, que los demás se acerquen y vengan, porque están viendo a Jesús en ti, en tu vida, en tus palabras, en tu forma de ser, en tu forma de tratarlo, ¿sí? Es algo muy, muy importante. Estos aspectos doctrinales de la catequesis debemos también tomar muy en cuenta cuáles son las bases de la catequesis, porque las bases de la catequesis son también las bases de la Iglesia Católica, ¿sí? Vamos a hacer que hay una base, acá lo que se está sosteniendo es, vamos a ponerle aquí, esto es la Iglesia Católica como tal, aquí en la base, en lo que sostiene todo, está Cristo, pero también aquí tenemos unos pilares que también sostienen, que están aquí firmes. Y esta esquemita nos ayuda a comprender qué es lo que sostiene la Iglesia Católica y también qué es lo que sostiene a la catequesis. Todo esto es el proceso de la catequesis y es algo que todos los catequistas deben estudiar y comprender. Bueno, primer pilar, la Sagrada Escritura, la Biblia. La fuente de la catequesis es la palabra de Dios, la Biblia. Un catequista debe estar bien formado y bien preparado, conocer, meditar, amar en la palabra de Dios, ¿sí? Me parece como que se está cortando el audio. Espero que no. Bueno, a ver, déjenme explicar, permítanme un poquito. Bien. Bueno, les decía que un catequista debe meditar, profundizar, escudriñar la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Otro pilar también es el magisterio de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia Católica. Ahorita vamos a explicar cada uno, ¿vale? Y el último pilar es la, la tradición de la Iglesia. Bueno, estos tres pilares es lo que sostiene a la Iglesia, pero también lo que sostiene a la catequesis, ¿sí? Y que todos debemos conocer y profundizar. Vamos con el primer pilar, Sagrada Escritura, ¿sí? Bueno, aquí vamos a dibujar una Biblia
aquí su separadorcito, un listoncito. Bueno, ¿por qué es importante la Sagrada Escritura en la catequesis? Porque es la fuente, porque es la luz. Bueno, para entender esto debemos entender primero que en la Sagrada Escritura está toda la enseñanza de Jesús. Todo lo que nosotros vamos a transmitir en la catequesis está aquí. Y entonces, si no conocemos la Biblia, su estructura, lo que contiene, va a ser muy difícil, diría yo que imposible, que podamos dar una buena catequesis, porque no va a haber palabra de Dios. Va a haber otras cosas, pero palabra de Dios no. Y esto es la base, la enseñanza de Jesús. Bueno, vamos a iniciar diciendo que en la Biblia tenemos Antiguo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces cada uno es muy importante, es fundamental para nuestra formación católica y como catequistas. ¿Sí? Bueno, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo único que se va a estar narrando es la historia de nuestra salvación. Toda la Biblia está llena de la historia de nuestra salvación. ¿Sí? Bueno, en el Antiguo Testamento, que también al Antiguo Testamento se le llama Antiguo Pacto o también Antigua Alianza. Igual acá, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Nueva Alianza. Es el mismo nombre, ¿sí? Nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, en este antiguo pacto, un pacto es como una unión, como es algo muy profundo porque fíjense, en la Biblia, este pacto, esta alianza, tenía el mismo significado y la misma profundidad que el de un matrimonio. Es decir, Dios quería estar íntimamente unido a la humanidad, a sus hijos, de una forma muy profunda, muy estable, muy sólida, como lo es prácticamente el matrimonio. Esa unión en el que se funden en el amor dos personas y ya no sabes dónde empieza uno y dónde empieza el otro, dónde están totalmente fundidos en el amor. Eso mismo quiere Dios con su pueblo. ¿Sí? Y entonces, para que este pacto se llevara a cabo en el Antiguo Testamento, se necesitó una persona que fuera el intermediario, que fuera el medio. Y esta persona, en el Antiguo Testamento, fue Moisés. Moisés es el que lleva a cabo este pacto, esta alianza con Dios. Y para que ese pacto se llevara a cabo, Moisés tuvo que subir al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, en el monte Sinaí es donde tienen lugar, aquí es donde Dios le da a Moisés el sello, el, el pacto. Para que una alianza se llevara a cabo se necesitaba un sello. ¿Cuál fue este sello en el Antiguo Testamento? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos fueron esta alianza en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que siguen vigentes hasta el día de hoy. Pasan los años, esto fue en el Antiguo Testamento, y después vienen los profetas, jueces, etcétera. Pero bueno, así en general, lo que debemos conocer para poder dar una explicación y para poder dar un fundamento de por qué es importante la Biblia, bueno, porque aquí está nuestra historia de la salvación. Y este pacto, esta unión entre Dios y su pueblo, se lleva a cabo de esta manera en el Antiguo Testamento, con Moisés en el monte Sinaí, a través de los 10 mandamientos. Y es ahí cuando Dios le dice a Moisés, a esas palabras que a lo mejor hemos escuchado: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa frase es la que confirma esta alianza, este pacto entre Dios y su pueblo, ¿sí? Eso fue antiguamente. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, en la nueva alianza, tenemos también otro personaje. Acá fue Moisés, pero acá en el Nuevo Testamento no va a ser Moisés, va a ser ahora Jesús. Ujú. Entonces aquí, déjenme apuntar algo. La alianza es Dios con su pueblo. Ujú. Y acá tenemos a Jesús, porque Jesús es el nuevo Moisés. Jesús le viene a dar plenitud a todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Jesús es el nuevo Moisés, a través del cual se va a llevar a cabo el nuevo pacto, la nueva alianza. Y Jesús ya no va a subir al monte Sinaí, él va a subir ahora a otro monte también, al monte Calvario. Ya tenemos a Jesús, ya tenemos el monte Calvario, pero falta el sello de la alianza, ese sello que confirma que Dios está haciendo una unión. Fíjense aquí algo muy importante, ya no con su pueblo. Acá en el Antiguo Testamento es Dios y su pueblo. En el Nuevo Testamento ahora va a ser Dios con toda la humanidad. Este proyecto de Dios se abre a todo el mundo. Ya no solamente es para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y entonces, para que este pacto se lleve a cabo, se necesita un sello. ¿Cuál es el sello en el Nuevo Testamento? El sello es la sangre preciosa del Cordero, el Cordero sin mancha. El cuerpo y la sangre de Jesús son el sello, el pacto. Ojalá vayan haciendo también su esquema para que les quede bonito y lo puedan comprender de una manera más sencilla, más didáctica. Entonces aquí la alianza fue la sangre de Cristo que se derrama en el Calvario, en la cruz. Por eso en la Santa Misa, en el momento de la consagración, se dice una frase muy especial: esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por el mundo entero. En la traducción original, en la Biblia dice el mundo entero, ¿sí? Bueno, entonces de esta manera, ya con este esquema entendemos el por qué es importante para la catequesis, para todo catequista, conocer la estructura de la palabra de Dios.
enamorarse de la Biblia, conocerla, estudiarla, meditarla todos los días, tenerla en su buró de cabecera y darle una leída, subrayarla. No está mal subrayar la Biblia, qué bueno que les hagas tus notas, tus apuntes, las subrayes con marcatextos, qué bonito ver una Biblia que está siendo estudiada, que está siendo amada, que está siendo leída. Eso es algo muy bonito. No es una falta de respeto subrayar nuestra Biblia. Falta de respeto sería tenerla y no vivirla, eso sí, y es lo que muchos hacen y ahí no dice nada. Entonces, tú tranquilo, mientras estés meditando la palabra de Dios, y te sirve subrayar, hacer notas, qué bueno. Es algo muy didáctico y nos ayuda a entender más su mensaje, ¿sí? Bueno, esta es la primera parte, el primer pilar, la Sagrada Escritura, ¿sí? Vamos al segundo pilar. Entonces, esto ya está. Vamos ahora con el magisterio de la Iglesia. Número dos, magisterio. Magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, el magisterio de la Iglesia Católica es básicamente la enseñanza del Papa y de nuestros obispos. Ujú. Ese es el magisterio de la Iglesia Católica, ¿sí? Sin embargo, bueno, hay muchos documentos, como el que vimos hace ratito, que los citamos, Catequesis Tradendae, Evangelii Gaudium, Gaudium et Spes, de Pablo VI, Concilio Vaticano II, este, bueno, todas las Humane Vitae, ¿no? Familiaris Consortio de San Juan Pablo II, bueno, Amoris Laetitia de Francisco. Bueno, hay muchos documentos que son enseñanza de la Iglesia Católica, son magisterio de la Iglesia Católica y que conforme van saliendo, pues tenemos que actualizarnos. Es nuestro deber actualizarnos, leer, profundizar, estar en cursos, estar en formación, porque es lo que vamos a estar transmitiendo, no nuestras ideas, sino lo que la Iglesia Católica está enseñando frente a todas las situaciones que vivimos sociales y políticas y todo. La Iglesia tiene una postura, tiene una enseñanza y eso es lo que vamos a transmitir en la catequesis. Y por eso es importante que lean, que profundicen en esta parte, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay un documento muy importante, todos son importantes, son muy valiosos, hay que leerlos, pero en especial hay uno que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Este libro es importantísimo que lo tengamos todos los catequistas, los evangelizadores, porque aquí está la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Aquí está todo lo que nosotros debemos saber sobre la Iglesia. Aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica está el credo, que de la palabra credo, de la palabra credo viene la palabra credencial, es decir, lo que te identifica, lo que te da identidad, lo que tú eres. En el Catecismo de la Iglesia Católica está explicado todo el credo, palabra por palabra, frase por frase, está aquí explicado. A veces el credo lo repetimos así, inconscientemente en la misa, y no sabemos ni lo que significa. Escuchamos frases y no sabemos ni qué. Bueno, todo eso está explicado de una manera magistral en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ¿quién hizo el Catecismo de la Iglesia Católica? Lo buscamos en internet, pues se le va a atribuir al Papa San Juan Pablo II.
Bueno, él dio la autorización, él fue el que da el mandato para que se realice, pero él no lo elaboró. Estuvo analizando los trabajos, estuvo ahí checando, autorizando y todo, pero el que hizo todo el trabajo, toda la chamba, por así decirlo, fue un cardenal, tal vez se les haga conocido, el cardenal Joseph Ratzinger, que después llegaría a ser el Papa Benedicto XVI. ¿Sí? Bueno, entonces San Juan Pablo II le encarga al Papa Benedicto, que en ese tiempo era el cardenal Ratzinger, le encomienda porque él es un cardenal y fue un papa muy sabio, de hecho es considerado uno de los papas más sabios que ha tenido la Iglesia Católica, al Papa Benedicto XVI, y a él se le encomienda en una reunión que se elabore el catecismo de la Iglesia Católica, porque decía San Juan Pablo II, decía, bueno, ¿cómo es posible que después de 2000 años de historia de Iglesia, pues no tenemos un libro donde esté estipulado toda la enseñanza de la Iglesia, todo lo que creemos, o sea, todo, que no hay una como recopilación? Entonces le dice al cardenal, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de esta parte, de esta investigación, de toda esta meditación, para poder dárselo a la Iglesia Católica. Y entonces el cardenal Ratzinger, junto con otro equipo de teólogos, de laicos, de sacerdotes, de obispos, pues empieza a hacer toda esta recopilación, todo este trabajo que fue muy complicado, muy arduo, muy pesado. De hecho, cuando le acababa una parte, se la daba al Papa San Juan Pablo II, le decía, Santo Padre, aquí está mi trabajo, qué cambio, qué pongo, qué alguna recomendación, y el Papa iba aprobando todo, todo iba saliendo muy bien. Ya cuando se tiene la versión final, lo último, fíjense lo que hizo el cardenal, mandó cartas a religiosas, a sacerdotes, a obispos de todo el mundo, y les enviaba el trabajo del catecismo, les decía, bueno, usted con su experiencia, con su reflexión, con este amor profundo a la iglesia, lea el catecismo y dígame si hay algún error, si algo no cuadra, algo, lo que sea un detallito. Entonces imagínense el trabajo tan pesado, tan difícil que fue para él, no tanto el enviar las cartas, eso como sea, sino ahora recibirlas y estar leyendo una por una, y hacer correcciones. Y que yo veo este detalle, y yo veo este otro detalle, y esto hay que cambiarlo, y esto como que hay que profundizar. O sea, imagínense cartas de todo el mundo que él tenía que leer y tenía que ir haciendo los ajustes necesarios. Entonces, imagínense, después de todo ese trabajo, que fue muy largo, muy pesado, le entrega por fin el catecismo al Santo Padre y le dice, Santo Padre, aquí está lo que usted me pidió, no solamente es mi trabajo, sino también aquí va la opinión y los comentarios y las aportaciones de cientos de obispos, de sacerdotes, de religiosas, de todo el mundo. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, Papa Juan Pablo II lo revisa y lo aprueba y dice, está muy bien, todo el trabajo está bien. Y en el año 1992, el Papa San Juan Pablo II le da ese gran regalo a la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia. Y pues entonces, ya con esto podemos entender el por qué su importancia, o sea, por qué todo el trabajo que hay detrás, toda la oración, toda la reflexión, todos los debates, todo el cansancio, los desvelos, las lecturas, todo lo que hubo detrás de este libro, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es muy importante que todas nuestras catequesis estén aquí fundamentadas, estén aquí basadas, porque es lo que cree la Iglesia Católica, ¿sí? Es magisterio de la Iglesia Católica. Y bueno, ¿qué contiene el catecismo? Primero, el credo. ¿Sí? Todo el credo
frase por frase, palabra por palabra, está aquí explicado. Ya con eso, ya lo es un libro muy, muy profundo, ¿no? Bueno, ¿qué más contiene el catecismo? Los sacramentos, explicados uno por uno, su fundamento bíblico, su fundamento teológico, en qué momento Jesús los instituye, todo eso. Después también el catecismo nos enseña a tener una vida en Cristo, cómo ser auténticamente cristianos, cómo parecernos cada día más a Jesús. Es algo muy, muy bonito, muy especial. También está ahí, vida en Cristo. Y por último, algo que no puede faltar y que también es la fuente de la catequesis, la vida de oración. Y es algo muy bonito porque aquí en este apartado, la oración del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro está explicadita, palabra por palabra, aquí está, todo. Entonces, este, pues, esto ya nos enseña que la catequesis no solamente se prepara, la catequesis también se ora, se pone en oración, en manos de Dios. Y si tú quieres aprender a ser un hombre y mujer de oración, no hay más, ¿para qué le buscas en otros lados? Debes tener a la mano el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Cuando llevamos dos pilares, vamos al último. El último pilar es la tradición de la Iglesia Católica. Bueno, antes de que se me olvide, eh, estábamos hablando aquí del Papa Benedicto. Él es, él es alemán y cuando él fue elegido romano pontífice, papa, en la Iglesia, y como él tenía un fuerte trabajo en el aspecto de la fe en la Iglesia Católica, pues vean todo el trabajo que hizo con el catecismo. Al día siguiente, en los periódicos de Alemania, en la portada, salió su foto y decía el encabezado, han elegido al Rottweiler de la fe. Y él les contesta y les dice, sí, tienen razón, y voy a defender la fe como un perro. Ujú. Y es lo que hizo. Todo su pontificado se dedicó a hablarnos de la fe. De hecho, él, él pide para la Iglesia Católica y le regala, nos regala a todos el año de la fe, que fue en el 2012. No sé si lo recuerdan. Sí, es algo muy, muy bonito, ¿no? Y el catecismo lo vas a disfrutar más porque ya sabes su historia, ya sabes su contexto, se desarrolló, ¿no? Como tradición de la Iglesia Católica. ¿Qué es la tradición? La tradición son dos cosas inamovibles. No se pueden mover, no se pueden cambiar, se podrán adaptar, mas nunca se van a poder cambiar ni quitar. La moral y el dogma. Ujú. A lo mejor he escuchado estas palabras. Bueno, de una manera sencilla, la moral es cómo debemos comportarnos como cristianos. Ujú. Y el dogma, que debemos creer en la iglesia. Y entonces todo esto va haciendo que se puedan vivir de una manera correcta todos los sacramentos.
porque los sacramentos no es nada más ir a recibirlos y ya, sino que implica un comportamiento, un estilo de vida, implica también fe, creer. Entonces, ¿en dónde vamos a ver de una manera palpable, muy clara, la tradición de la Iglesia Católica? En los sacramentos? Ujú. Nunca van a cambiar, nunca se van a quitar, solamente se van a ir adaptando según las circunstancias y según las necesidades de la Iglesia. Por ejemplo, como ustedes recordarán, antes del Concilio Vaticano II, la Santa Misa la celebraba el sacerdote, pero dando la espalda al pueblo, ¿sí? Cuando llega el Concilio Vaticano II, bueno, también antes del concilio no se le daba al pueblo la palabra de Dios. Entonces ya en el Concilio Vaticano II se pusieron a analizar, a reflexionar y dijeron es que el pueblo, esta parte que Jesús le dio desde el principio, la Biblia. Entonces, no se quita la Eucaristía, no se le modifica, simplemente se adapta a las circunstancias y los cambios después del Concilio Vaticano II son los que vemos en la actualidad. El sacerdote está viendo hacia el pueblo, la misa ya no es en latín como antes del concilio, la misa ya es en la lengua de cada región, de cada lugar, y los laicos tenemos acceso a estudiar, a meditar y a leer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso es tradición de la Iglesia. Vean cómo todo va unido. Para que todos estos cambios se dieran en la liturgia, en la misa, se ocupó tradición de la Iglesia, se ocupó magisterio de la Iglesia y se ocupó la Biblia, se ocupó la catequesis. ¿Cómo le vamos a hacer para que los niños entiendan la Santa Misa, entiendan los sacramentos, apoyándonos en la catequesis? ¿Y en dónde debe estar apoyada la catequesis? En la Biblia, en el magisterio y en la tradición. No hay más. Por donde le busquemos, la Iglesia nos está dando todo, ya nos hizo, nos preparó el camino. Nada más nos falta que lo queramos caminar, ¿sí? Bueno, entonces, yo quedo al pendiente, porque quedó alguna duda, algún comentario, y esto sería de una manera muy general lo que todo catequista, todo evangelizador debe tener muy claro. Los pilares de su catequesis, no sus ideas propias, no lo que vio en las noticias, no, no política, sino lo que la Iglesia Católica nos pide para transmitir de una manera fiel, de una manera correcta, de una manera sana, el Evangelio de Jesús. ¿Sí? Eso se le llama la sana doctrina. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y cualquier cosa, pues aquí estamos en contacto. ¿Vale? Un saludo, cuídense mucho, les mando un abrazo.